para ver cómo se tienen que crear esas relaciones de simbiosis entre el objeto y entre el contenido y el continente. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la época digital, es decir, en realidad de nuestra época, aunque por supuesto es digital solo para una parte del mundo, el punto, la barrera que diferencia, que separa lo digital y lo impreso, en realidad se está desdibujando. El libro electrónico, entendido como el Kindle o cualquiera de estos lectores que podemos comprar, al fin y al cabo, son una traslación muy directa del libro tradicional, manteniendo el formato regular, una lectura lineal, totalmente secuenciada. Es decir, no podemos hacer algo nuevo. De hecho, dificulta mucho hacer cosas muy viejas. Hace un par de meses estaba en un congreso en Granada y nos juntamos unos cuantos para intentar solucionar una cuestión que en realidad era muy complicada, que es cómo edito, cómo maqueto un poemario en formato electrónico. Si cada persona va a poder modificar el tamaño de letra, ya no puedo colocarlo en la página como yo quiero. Necesito romper el verso, necesito romper la línea para que pueda tener la musicalidad, el ritmo del poema. No puedo hacerlo porque algunos lectores no van a interpretar correctamente la hoja de estilo, lo que se llama el CSS. Y si quiero hacer un caligrama, es decir, cualquiera de estos poemas con multitud de formas que los tenemos registrados desde siempre y que hay catálogos enormes de los siglos 9, 10, eso en un libro electrónico es hoy imposible. Es decir, que hemos avanzado mucho para tener 3.000 libros en un único aparato, muy pequeñito, muy cómodo, pero hay cosas que no hemos conseguido solucionar y que sin embargo podemos hacer con mucha facilidad en el papel. Pero cuidado, en realidad también podemos hacerla en otros tipos de pantalla, porque ahí quizá es donde está operando, donde está funcionando uno de los condicionantes del formato del libro electrónico, que es lo que posiblemente ha hecho que para algunas empresas, para algunos editores, no haya despegado, no se haya convertido en un objeto industrial con auténtico poder. Y es que una editorial de poesía, es cierto que va a vender poco, porque todos sabemos que la poesía en realidad vende poco, pero es que el libro electrónico va a vender menos, porque no va a poder conseguir dar la experiencia necesaria de lectura poética. Y ese es un gran problema. Un problema que, por cierto, no existe necesariamente, precisamente, en este tipo de cosas, en estas otras pantallas que están mucho más relacionadas con un ordenador. Esta es quizá una diferencia muy importante, cómo el libro electrónico nos obliga a tener un bloque de texto homogéneo, continuado, en el que podemos hacer muy poco, y estas pantallas, sin embargo, son lienzos en blanco, en los que podemos hacer lo que queramos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que os estaba diciendo del paso del papel a la pantalla. Por un lado, el Kindle, del que ya hemos estado hablando, con un pequeño texto de muestra. Es absolutamente casual, pero empieza diciendo Río de Janeiro, 1816. Pedro de Braganza, bla, 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 bla. Absolutamente casual, porque no me había molestado en leerlo hasta ahora. Por otro lado, tenéis la edición digital del Quijote, que está disponible en la web de la Biblioteca Nacional de España. Con esta web podemos leer el facsímil del Quijote. Podemos leer sobre impreso, si no sabemos leer bien un tipo de letra tan antiguo, podemos hacer que aparezca un tipo, una tipografía
actual, sobreimpresa, que nos va a facilitar la lectura. Podemos interactuar con la web y ver un documental, escuchar música de la época, escuchar música inspirada en el Quijote. Podemos hacer muchas cosas, además de leer. Y leer el texto, además, como decía, en su versión original, facsimilar, en ediciones adaptadas y con tipografías que nos sean más fáciles de leer. Ya estamos haciendo algo más. Estamos viendo un buen ejemplo de ese texto escaneado, adaptado desde el papel hasta la pantalla. Justo abajo tenéis una edición bastante especial de La tierra baldía. El poema es un poquito complejo y tiene una gran ventaja en iPad, que es esta edición en concreto que podéis ver aquí. Y es que si rotamos el aparato, si rotamos la tableta, accedemos al cuerpo crítico, a las notas de la versión crítica. Si lo leemos en vertical, desaparecen, no nos molesta. Si queremos comprender algo, lo rotamos y automáticamente aparecen. También podemos seleccionar alguna de las voces que tiene para que nos lean el poema. Desde Viggo Mortensen hasta 2 grabaciones de T.S. Eliot, que han sido recuperadas para esta edición. Y también está Alec Guinness, o sea, quiere decir que evidentemente se ha hecho una producción muy importante. Y además va acompañada de la edición facsimilar, con las notas que le hizo Pound a Eliot y un cortometraje inspirado en la obra. Es decir, otra vez tenemos un texto que ha nacido en papel, para ser consumido en papel, pero los editores han conseguido darnos algo más, algo que se podría haber hecho, y de hecho se han hecho cosas parecidas en CD, en formato multimedia, en los últimos 15, 20 años, incluso desde finales de los 80, si estiramos mucho, pero que comercialmente y para llegar al público no ha sido hasta hoy cuando se ha conseguido, y cuando por fin tenemos algo que realmente empieza a ser agradable, interactivo, que podemos disfrutar. La última imagen es más simbólica que otra cosa, es un manuscrito medieval, pero está acompañado de texto codificado en XML, es decir, lenguaje informático de marcación. También, en este caso, para este tipo de texto se llama TEI. Es el sistema que se utiliza para codificar los libros en las ediciones digitales que se están haciendo en muchísimos países. Se están recuperando los textos antiguos. En España, por ejemplo, tenemos, entre otros, un proyecto centrado únicamente en Lope de Vega, que ya son muchas obras, ¿no? Ya está bien. ¿Y qué se hace? Se marca el texto, es decir, se define el texto con metadatos. Los metadatos que van a ser siempre la clave del mundo actual y del futuro. Poder no solo realizar una lectura secuencial o no secuencial, sino que el texto tenga suficiente información como para que nosotros podamos localizar y combinar esa información como nosotros queramos. Las posibilidades son no ilimitadas, pero casi. Son grandes oportunidades para la edición crítica. Vamos a ver algunos ejemplos, uno híbrido y otros completos de pantalla para la pantalla. Como sabéis, desde hace un par de años ha habido un gran boom de recuperación de las obras de Jane Austen con reescrituras, con intervenciones por varios autores con criaturas de fantasía, hombres lobo, monstruos marinos, y el que abrió la veda fue Seth Graham Smith con Orgullo y Prejuicio y Zombies. Bien, el libro se ha vendido muchísimo, ha sido un bestseller en todo el mundo occidental y se publicó una versión para iPad que tiene una peculiaridad, y es que cuando otra vez rotamos la pantalla y la ponemos en horizontal, podemos leer la página original y la página intervenida, a veces con texto añadido, a veces con texto eliminado. Y no solo eso,
En la que veis aquí, si os fijáis, hay una vela. La única manera de poder leer el texto de la vela, que es el intervenido, el texto original de Jane Austen se respeta, el texto intervenido solo se puede leer si pulsamos la vela y movemos la vela sobre la hoja para iluminar el texto. Solo entonces tenemos suficiente capacidad para leerlo. El texto que veis rojo, tan rojo, es No Choice, de Jason Edward Lewis. Es un artista visual de Canadá. Trabaja con un equipo y ha creado varios poemas que se han distribuido en forma de aplicación para tableta. En este caso se trata de un texto, las líneas van girando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de manera alterna, muy rápido, no lo podemos leer, solo podemos recibir el texto cuando pulsamos sobre una línea, se detiene, pero empieza a crecer. Es decir, si tardamos mucho en leer, va a ocupar toda la página y va a volver a ser ilegible. Tenemos que liberar el texto, volver a atraparlo, tenemos que actuar sobre el texto. Sus otras obras se basan mucho en este tipo de interacción y este tipo de ilegibilidad. Y no solo eso, en algunas ha realizado actualizaciones para poder servir como lector, por ejemplo, de Twitter. Es decir, que con algunas de sus obras podemos empezar a ver cómo en la pantalla se mueven cosas que no sabemos lo que son, y cuando pulsamos, en una de ellas podemos tirar de un hilo y del hilo van saliendo letras y las letras forman palabras, y puede ser un tuit que ha publicado un amigo nuestro hace 5 minutos, ¿no? O sea, ya no es solo crear el poema y convertirlo en un acto artístico, visual e interactivo, sino llevarlo también a la red social. Y el último ejemplo que tenéis aquí es Our Choice, de Al Gore, que ya sabéis que es un activista medioambiental muy comprometido, y este libro se lanzó como formato impreso, pero también en un formato digital, con el que podíamos pulsar, ampliar las fotos, moverlas, y en muchos casos nos dan cosas que no están en el libro, gráficas muy completas, muy detalladas, vídeos. Es decir, que el libro era mucho más que un libro en la pantalla, se convertía en una aplicación completa.